El mensaje de hoy, el nombre, es el nombre del día de expiación. Y para iniciar con este mensaje, que es en un día tan especial como lo es hoy, un día tan solemne como es el día de expiación, primero pasaremos a leer el mandamiento que Dios nos entrega para este día. El mandamiento que Dios nos ha entregado, que lo debemos tener siempre presente, y por eso estamos congregados ahora, respetando el mandamiento de nuestro Dios. Así que los invito a pasar ahí a Levítico 23, Levítico capítulo 23, a partir del versículo 27, Levítico capítulo 23, a partir del versículo 27. Nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hoy nos presentamos ante Dios en ayuno, afligiendo nuestras almas. Comenzamos a la puesta de sol de ayer y terminamos hoy día a la puesta de sol, tal como el mandamiento lo declara y lo dice. Ahora los quiero invitar a Levítico 16, porque ahí Levítico 16 habla en particular del día de expiación y se dan muchas indicaciones, diversas indicaciones que son precisas de la ceremonia de este día tan singular como el día de expiación. El sumo sacerdote conducía ahí un rito especial para obtener el perdón y purificar el santuario y el pueblo. Era el único día en el año en que el sumo sacerdote entraba en la parte más íntima del tabernáculo y luego el templo, llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, de alianza de Dios y su pueblo, y donde se manifestaba la presencia de Dios en una nube gloriosa y brillante. Y pienso que será bueno en este día tan especial, tan singular, tan significativo, leer el proceso que se hacía en este día tan solemne. Que no solo es una instrucción minuciosa de cómo se había de celebrar esta fiesta tan importante para Israel, sino que además este día de expiación presenta una fuerza y una plenitud admirable. Pasemos entonces a Levítico capítulo 16, iniciando en el versículo 1. Levítico capítulo 16, versículo 1. Nos dice: habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. En el comienzo de este capítulo
nos encontramos con una triste noticia. Una triste historia de un pecado que Dios no podía tolerar. Los hijos del sumo sacerdote, sumo sacerdote Aarón, que eran Nadab y Abiú, aquellos que tenían oficio más privilegiado que se podía tener en el pueblo de Israel, ellos hicieron algo que no tenían que hacer. Levítico 10, capítulo 1 declara, ¿qué hicieron ellos? Pasemos a Levítico capítulo 10, versículo 1. Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Eterno, y los quemó, y murieron delante del Eterno. El servicio que ofrecieron estaba lejos de la instrucción que Dios les había ordenado. Lo hicieron a su modo y no al modo de Dios. Entonces, en este ambiente de tristeza, de haber vivido este shock, podríamos decir, un shock emocional, de la muerte repentina de estos dos hombres, de una posición elevada, Dios entonces habla a Moisés y le entrega la instrucción clara de lo que debían hacer en el día de expiación. Volvamos entonces a Levítico capítulo 16, a partir ahora del versículo 2. Y dice, y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La santidad de Dios, su gloria, se manifiesta en el lugar santísimo. Allí la presencia de Dios, la gloria divina en forma de nube, cubría la intimidad del santuario. Sobre el propiciatorio donde se haría la expiación por el pecado del pueblo. Sería una unión de gloria y la gracia de Dios. Gloria y gracia que van muchas veces juntas en las Escrituras. La presencia divina era un impedimento para que el hombre se acercara a aquel lugar santísimo, donde brillaba en todo su esplendor la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios provee el medio para entrar en aquel lugar a fin de hacer la expiación por el pecado. Y a partir del versículo 3 de Levítico 16, encontramos los actos que debían hacer ese día el sacerdote. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir
después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Eterno, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Eterno, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar al santuario, y el tabernáculo de reunión, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto,
y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno mandó. Una larga instrucción de Dios, pero que se cumplía al pie de la letra. Estamos ahora aquí, en este día de expiación, para que nuestros pecados como pueblo de Dios sean perdonados. Por instrucción de Dios, nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote lo podía hacer un día al año, en este día, en el día de expiación. 3 veces en este día entraba al lugar santísimo, detrás del velo. La primera para llevar el incienso aromático encendido con brasas del altar de bronce, el altar de los sacrificios, y perfumar con él el propiciatorio, la cubierta del arca del testimonio. La segunda era con la sangre del becerro, sacrificado por sus propios pecados y por lo de su familia, que era rociado 7 veces con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio. Y la tercera entrada para rociar también el propiciatorio, y delante de él con la sangre del macho cabrío sacrificado en expiación por el pecado del pueblo. Si nos imaginamos estar en ese momento, cuando Aarón entra al lugar santísimo, sería conmovedor ver cómo entra, que entra a ese tabernáculo llevando la sangre del sacrificio expiatorio. Y la expectación de saber que estaba dentro del lugar santísimo, esperando que Dios aceptara el sacrificio y perdonara los pecados. Oí las campanillas que adornaban los bordes de sus vestidos y saber que estaba delante de Dios intercediendo por el pueblo. Y aún más fascinante, verlo salir con gozo,
sabiendo que Dios había recibido la ofrenda y que su misericordia se extendía sobre el pueblo una vez más. Un año más, la sangre cubría el pecado y los pecadores. Un año más, el perdón de Dios traía paz al alma de aquellos que esperaban su gracia. Lo que ocurría anualmente en Israel era una sombra de lo que es la realidad de la obra de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 nos dice lo siguiente. Pasemos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Nos dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando vemos esta relación en este día tan especial, podemos encontrar las siguientes diferencias entre el tipo de actos que oficiaba el sacerdote con la realidad de Cristo. Primero, Aarón ofició en el tabernáculo terrenal, Cristo en el celestial. Segundo, Aarón era el sumo sacerdote, pero Cristo es el gran sumo sacerdote. Tercero, el sacerdocio de Aarón era temporal. El de Cristo es permanente. Cuarto, Aarón necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Cristo no lo necesitó, pues era sin pecado. Quinto, Aarón ofreció sangre de animales inocentes. Cristo ofreció su propia sangre. Sexto, el resultado de la expiación que oficiaba Aarón era para la purificación de la carne. El de la obra perfecta de Cristo es para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Y séptimo, como último punto, el oficio de Aarón era repetido anualmente. Todo lo que describimos, todo eso que leímos en el Levítico 16, anualmente era repetido. El de Cristo es perfecto, hecho una vez y para siempre. Cristo se entregó por el perdón de los pecados. Y no tan solo para el pueblo de Dios, sino que para toda la humanidad. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo es el perfecto antitipo del sumo sacerdote de la orden aarónica. Aarón y luego su linaje entraban dentro del velo, en el lugar santísimo, cada año con esa sangre ajena. Pero Cristo entró en el santuario celestial por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En el presente, para presentarse por nosotros ante Dios, y en el futuro vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Otro aspecto típico del día de expiación es que antes de enviar el cabrito al desierto, el sumo sacerdote imponía manos sobre su cabeza y poniéndole frente a la gente, frente al pueblo, confesaba las iniquidades, confesaba las transgresiones y confesaba los pecados del pueblo. De alguna manera, como transfiriéndole sobre la cabeza del cabrito, haciendo a ese animalito inocente responsable por las culpas del pueblo. Lo vimos ahí en el Levítico capítulo 16, versículo 20 al 22. Este rito era muy significativo. Un cabrito era sacrificado y el otro era cargado con los pecados y llevado a un lugar desierto. Uno podría hacerse la pregunta: ¿estos animalitos habían hecho algo? ¿Habían mentido? ¿Cometido alguna inmoralidad? ¿Matado a alguien? ¿O estafado a alguien? Etcétera. Obviamente que no. Pero recibían la responsabilidad de la culpa. Y por ello uno moría y el otro era desterrado. Ambos presentan dos figuras preciosas de lo que es el perdón: absolución y remisión. Quitar la culpa y alejar el pecado. Eso representaba absolución y remisión. Quitar la culpa y alejar el pecado. Y tenemos en las Escrituras expresiones que son muy vívidas de lo que Dios hace con nuestros pecados. Los invito ahí a Salmos, al Salmo 103, al versículo 12. Salmo 103, versículo 12.
Salmo 103, versículo 12, dice lo siguiente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías capítulo 38, versículo 17. Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Nos dice lo siguiente. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si volvemos a Levítico 16, al versículo 21, Levítico 16, versículo 21. Aquí es muy hermoso leer la profundidad del perdón. Dice así el versículo 21 de Levítico 16. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Si se fijan, aparece 3 veces la palabra todo. Todas las iniquidades. No dice algunas iniquidades, dice todas las iniquidades. Todas sus rebeliones y todos sus pecados. Algo significativo en este día de expiación. Dios perdona a su pueblo por completo, en todo. Una vez terminado el día de expiación, el pueblo terminaba con expresiones de alegría. Sentían que Dios les había perdonado una vez más y se alegraban en el Eterno. ¿Qué produce el perdón en nuestras vidas? ¿Qué produce el perdonar a nuestro hermano? Produce paz, produce gozo, produce libertad. Y al terminar este día de expiación, debiera producirnos eso, porque Dios nos perdona. Nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, y eso nos va a producir ese gozo, nos va a producir la paz y la libertad. Hermanos, la paz del perdón, el gozo del perdón, la libertad del perdón produce esa amistad con Dios.
Si no nos produce, tenemos que examinarnos ante Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así nos presentamos a nuestro Dios después de este día. Santos y sin mancha. Y cuando vemos la remisión, que es alejar el pecado, vemos también que en este día tan especial, y nos habló don Vicente en el primer mensaje acerca de Satanás, de Lucifer, vemos que también en este día que Satanás será encarcelado, será encadenado, para que no engañe al mundo y para que todos puedan alcanzar la reconciliación con Dios. Cada año en el día de expiación, la nación de Israel era limpiada de sus pecados, en sentido figurado. Esta limpieza era solo un tipo de limpieza espiritual que va a ocurrir después de que Cristo regrese. Jesús murió como un sacrificio de reconciliación por los pecados, no solo por el pueblo de Dios, sino de cada ser humano que habita este planeta, para que la humanidad pueda ser reconciliada con Dios. El día de expiación representa el quinto paso en el plan maestro que Dios tiene para salvar no solo al pueblo, sino a todo el mundo. Para terminar con este mensaje, lo quiero hacer con el profeta menor Joel, ahí en Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Estamos en un día de ayuno, afligiendo nuestras almas. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Aprovechemos este día. Es un día para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros hermanos. No dejemos de lado eso. Dios nos perdona. Perdonemos también a nuestros hermanos. Es un gran plan de Dios que tiene para el pueblo de Dios y para toda la humanidad.
Convertíos, dice, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Buenas tardes, hermanos. Que tengan un día de expiación muy significativo.